Hola amigos y bienvenidos al blog de la virtualización, el canal YouTube. Una semana más, como siempre, contigo, José María González, para traerte una nueva noticia, una nueva herramienta o un nuevo truco en tema relacionado con la virtualización. Hoy, como ves, te voy a enseñar una herramienta que de por sí trae mucho juego. Se llama vMonitor para VMware vSphere. Y algo que me gustaría comentarte antes de empezar en detalle es que hay una versión gratuita de esta herramienta. Luego veremos cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la versión Enterprise, que como sabes es de pago. Tienes que tener una licencia. Bien, aparte de usar vMonitor como utilidad para medir y monitorizar el rendimiento de tu entorno VMware vSphere, también es posible que lo puedas utilizar para el seguimiento y resolución de problemas de tu entorno VMware vSphere, algo que quizás sea bastante importante. Es decir, podemos utilizar esta herramienta para hacer troubleshooting de nuestro entorno. Esta versión incluye un notable número de características y mejoras, entre las que te voy a destacar quizás tres importantes. Una, que también soporta la versión, por supuesto, 4.0, 4.1, pero también soporta versiones anteriores de VMware SX, VMware SXi. Segundo, incluye funciones de monitorización del almacenamiento y espacio en disco, como por ejemplo problemas de discos o problemas con los data stores. Y tercero, incluye funciones de monitorización de hardware a través de Thin y Smash. Bueno, si te digo esto, probablemente dirás, bueno, ¿y qué incluye esta herramienta que no incluya vCenter? Bueno, vamos a ver una serie de cosas que quizás sea, pues bueno, el valor añadido que yo doy a esta herramienta. Primero, recordarte que no es necesario tener vCenter para poder generar alarmas y alertas, como veis aquí, si instalamos esta utilidad vMonitor. Con lo cual podemos gestionar, como veis, aquí puedo añadirme un SX en concreto, por ejemplo el SX1 que tengo aquí. Vamos a añadirlo para que lo veáis. ¿Veis? Puedo añadir mi SX y también puedo añadir, pues tengo un SXi para que veáis que se llama número 2, que también soporta versiones de SXi. ¿Veis? Puedo atacar directamente a la versión de SX o incluir directamente el vCenter. Con lo cual, si no tengo vCenter, esta es una herramienta que podría utilizar sobre todo para monitorizar. Como veis, pues bueno, acabo de añadirlo y no tiene ninguna carga. Vamos a ver cómo estos gráficos se van creando con el paso del tiempo. Pero como veis, puedo generar todo tipo de detalle, incluso alarmas, por ejemplo. Algo que no tendríamos si nos conectáramos directamente el SX sin pasar por vCenter. Puedo ver, por ejemplo, algo que quizás sea interesante también, los procesos que esta máquina, en este caso es un SX, vamos a conectarnos para que lo veáis, está corriendo. Esto es algo que no podemos ver, repito, no podemos ver con el vCenter. Fijaros, aquí tenéis todos los procesos que tiene este SX corriendo. También puedo hacer matar el proceso pulsando este icono de Kill Process. Puedo ver, por supuesto, el uso de CPU de memoria que estos procesos están haciendo. Y quizás algo interesante, si doy a seleccionar columnas, puedo ver también la memoria que estos procesos están ocupando. Como veis, pues algo muy interesante, sobre todo a la hora de hacer troubleshooting. ¿Qué más se incluye? Por ejemplo, la conexión con el SX directamente vía vSphere Client. Bien, aquí lo tenemos. Nos estamos conectando directamente al SX1 con el vSphere Client, pero desde la herramienta de vMonitor. Cosas que podemos ver, por ejemplo, también algo muy interesante, saber qué máquinas virtuales están corriendo en qué SX y sobre todo cuál es la que está consumiendo más memoria, más disco, más red, demás. Una vista bastante importante. Este tipo de vistas de swap, de discos, de redes, de memoria, no voy a describiros mucho porque estas son las vistas que veréis si os conectáis a vuestro entorno vía vCenter. Veréis más o menos lo mismo. Bien, más cosas. Otra de las funcionalidades que te quiero enseñar de esta herramienta es que si entras directamente al SX vas a ver, por supuesto, cuántas máquinas virtuales y data stores tiene configurado este entorno, pero si seleccionamos la máquina virtual vas a ver que tenemos la pestaña de consola, no muy interesante, como sabes, viene incluida en vCenter,
pero tenemos una pestaña de procesos, es decir, podemos entrar directamente, obviamente tecleando o sabiendo, mejor dicho, la contraseña, la password de esta máquina virtual, podremos ver qué procesos estamos corriendo en esa máquina virtual sin pasar, por supuesto, por la consola, algo que quizás sea muy útil a la hora de hacer troubleshooting en las máquinas virtuales. Bien, más cositas. Quiero enseñarte una de las penúltimas funcionalidades de esta herramienta, que es la funcionalidad de reportes. Como veis aquí, puedo crear un reporte HTML o un reporte vía Excel. Y además puedo crear una tarea que me ejecute la creación de reportes. Algo que quizás sea bastante interesante dejarlo corriendo los fines de semana. Bien, vamos a ver cómo funciona el wizard de creación de reportes HTML. Muy sencillo. Básicamente le ponemos el nombre del reporte y el autor. Le decimos que me muestre los históricos de la última hora, que como vais a ver no va a ser mucho porque acabo de arrancar estos servidores. Voy a decir siguiente y fijaros aquí. Muy interesante, le puedo decir por los 5 componentes más importantes, CPU, memoria, red, disco y swap, qué objetos quiero que me muestre en el informe de rendimiento. Vamos a seleccionar este que es bastante interesante. ¿Dónde estás? Aquí está. Vamos a seleccionar la memoria. Bueno, el memory object también es interesante. El tema de networking, más o menos están los importantes. El tema de disco, pues está más o menos los importantes, y el swap. Vale, pues le decimos siguiente, creamos el informe en este directorio, o como veis aquí podemos crear un informe basado en una tarea programada. En este caso voy a decir que genere el informe ahora mismo, le voy a decir que sí, y fijaros, me acaba de generar un informe que si quiero cuando termino finish lo vamos a ver. Como veis vais a ver un informe muy sencillo porque hay datos básicamente de 5 minutos. Entonces para que veáis un informe de bin, pues bueno, no es muy interesante, como digo, porque el informe no contiene datos interesantes o históricos interesantes. Como veis solo son básicamente los 10 últimos minutos. Y por último te quiero enseñar algo súper interesante, el tema de Bean Reporter Business View, que como veis para hacer esto necesitamos un plugin, que gracias a Dios este plugin está gratuito desde la página de bean.com. Te adelanto que la integración de este plugin básicamente no solo nos va a dar una vista de nuestro entorno desde el punto de vista técnico, sino también quizás más importante nos va a dar una vista de nuestro entorno desde el punto de vista de servicios de la empresa, algo que quizás sea muy importante pero que pasa a veces muy desapercibido. Con lo cual te emplazo a un vídeo la próxima semana para que veas cómo instalar este plugin y ver la funcionalidad extra que dicho plugin nos va a proporcionar. Hasta entonces se despide José María González, no sin antes, como siempre, recordarte que por favor dejes tu comentario sobre este vídeo o vídeos anteriores, porque como sabes tu feedback es más que bienvenido. Sin más me despido, hasta la próxima semana, nos vemos, pasa una buena semana y hasta entonces, muchas gracias.